Romanos 1, del capítulo 1, perdón, Romanos 1, vamos a leer hoy, vamos a estudiar del versículo 16 al 17. Dos versículos que nos van a llenar de tantas cosas tan maravillosas. En Romanos 16. Hay dos palabras que quisiera recordar dichas por Pablo, que sería muy bueno que analicemos y las pongamos por obra nosotros. En el versículo 14 dice: soy deudor. Pablo decía estar en deuda de compartir el evangelio. Yo creo que es una muy buena forma de ponerlo, de la manera que Pablo lo puso. Soy deudor a griegos y a no griegos. Sí, él se sentía endeudado por compartir el evangelio. Se sentía en deuda. Yo no sé si usted ha estado en deuda, pero yo cuando he estado en deuda, yo casi no puedo dormir. Por eso no tengo deudas. Gracias a Dios, ¿verdad? No tengo, tenemos una tarjeta de crédito y estamos queriendo pagarla lo más pronto que pueda. Si alguien, el otro día compré un elote y el señor valen a 1.50 y yo traía un billete grande y un billete de $1 y le dije: ¿cuál quiere? Y dijo: no traigo cambio del de a 100, ¿verdad? Dice: pero el de $. Y dije: ay, pero le voy a tener que deber 50 centavos. ¿Verdad? Y no podía, estaba buscando al Señor porque él anda en su carro, ¿verdad? Y cada vez que yo andaba trabajando y andaba buscando donde lo encontré, y me lo encontré, caminé hasta donde estaba y le fui y le llevé esos 50 centavos. Y él pensaba que iba a comprar el lote, pero no, nomás traía los 50 centavos para eso. Pero no, de veras, si yo algo debo, tengo que pagarlo. Tengo que pagar. Y Dios y siento algo, o sea, siento algo que tengo que hacerlo, tengo que ir a pagarlo. Sí, y Pablo se sentía así, imagínense. Ese es un sentir que traía él siempre con todas las personas que lo rodeaban. Él sentía obligado por algo que estaba acá en ir y predicar el evangelio. Estoy endeudado, dice Pablo. La otra palabra, ahorita voy a leer un poquito más de eso, pero la otra palabra es pronto estoy. Está en el versículo 15. Pero vamos a ver. Dios amoroso, Señor, permite que seamos nosotros capaces hoy. Que seamos tan dispuestos, tan abiertos, tan entrados, tan ahí para escuchar tu palabra, para escuchar que es la palabra de Dios la que venimos a escuchar y es lo que encierra al entenderla, lo que hoy estamos haciendo aquí, Señor. No es cosa nueva. Todos los apóstoles, pero aún las personas del Antiguo Testamento iban y se juntaban en una sinagoga, en una mezquita, y ahí se sentaban todos, no solamente a leer la palabra de Dios como lo estamos haciendo en nuestras casas, pero a estudiarla, a escudriñarla, a entender por qué y por qué y por qué. Señor, ayúdanos, porque es necesario que entendamos tu palabra de acuerdo al propósito que tú quieres que tengamos nosotros o que entendamos nosotros. Con tus propósitos queremos vivir cada día. Señor, es bueno leer la palabra, lo hacemos y estamos haciéndolo en un año, Señor, pero es necesario que escudriñemos a profundidad para entender cuáles son las glorias que hay en cada versículo de la palabra gloriosa de un Dios infinito que nos viene a hombres limitados, que necesitamos estudiar profundamente el sentido perfecto, el sentido que esté casando con el contexto de todo lo demás que estamos leyendo. Señor, permite que en ese servicio, que en ese estudio de Biblia nos caiga el 20 y empecemos a decir: no, sí es lo que dice Dios, esto es lo que yo quiero hacer, así quiero vivir. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos revele entonces la palabra de verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí nos vamos. Hay dos palabras. Voy a leer 16 y 17. Dice así, 16 y 17, capítulo 1 de Romanos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio de la justicia de Dios, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra clave aquí es para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Al judío primero y al griego igual. Al que crea de estas dos clases. Sí, sabemos entonces que del pueblo judío, los que creen son, vamos a poner, aquí está, judío
y griego. Griego significa no judío. Esa es la mentalidad. ¿Sí? Judío, no judío. De todos los judíos que crean, perdón, todos los judíos, los que crean se ponen aquí en medio. De todos los no judíos que crean, se ponen aquí en medio. Estos son los salvos. ¿Ok? De los dos pueblos se hizo uno. Entonces, primero le llevó el evangelio a los judíos. Jesús era judío y envió, ahorita vamos a ver, sus 12 discípulos. Primero se lo manifestó a los judíos, pero todo el que creyera de allí se volvió el tercer pueblo. A todos los gentiles, paganos, no judíos, nosotros al creer nos ponemos en la misma posición. ¿Cómo se llama este que está aquí? La iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesús, somos los elegidos, los redimidos. Estos son los que van a ir al cielo, los que vamos a ser raptados. Vamos a ver. Hay dos palabras, se había dicho, que quisiera hacer énfasis en los últimos versículos. En el 14, soy deudor. Pablo decía, estar en deuda de compartir el evangelio. Yo creo que es muy buena forma de ponerlo, muy explícita también. Se sentía comprometido, no le era justo quedarse callado. Si él pensaba que no era justo si él no decía nada. Era una injusticia si él no compartía el evangelio con alguien. ¿Se ha sentido usted así? ¿Se siente así? Si no se siente así, ok, tiene que hacerlo. Tiene que buscar sentirlo. Tiene que esforzarse por sentir esta deuda mínimo con la gente que sí ama. Mínimo. Porque usted tiene que compartir con la gente que no ama, que no conoce, como estaba mencionando hace rato Martín. Con la gente de África que no conocemos, pero que también Jesús murió por ellos. Las personas que están, los niños chiquitos que están sufriendo en Perú, que estamos ayudando o poniendo nuestro granito de arena con el pastor Alberto en Perú. Sí, necesitamos llevar el evangelio. Y si nosotros no estamos yendo a Perú, entonces ayudar al que está allá. Ayudar al que está allá, llevando el evangelio, endeudados con esas personas que no lo conocen, el evangelio. Con lo que dice, no se quería quedar callado con lo que sí sabía. Le era obligación de conciencia. No soportaba el apóstol Pablo que alguien hablara con él y que él no buscara la forma de evangelizarlo. Brevemente investiguemos el por qué sentía tal cosa Pablo. Les diré un ejemplo bien bobo. ¿Sí? ¿Cómo es que te sientes endeudado tú por cosas? Cuando digamos que encontré una forma y es bien sencilla de encontrar esa deuda. ¿Ah? Dice, cuando estoy en la fila para pagar mi comida, digamos que en la Albertson, la cajera le pide la tarjeta de descuento al que está enfrente de mí. Sí, la tarjetilla esa. Sí, y no la tiene. Y en vez de pagar $2, ahora tiene que pagar $4.95. Y yo tengo mi tarjeta en la mano. Sí, y esta persona tiene que pagar más porque no trae su tarjeta o porque no tiene. Por ese producto tiene que pagar más. Y yo si traigo mi tarjeta, se la puedo prestar y yo la tengo en la mente, porque no hay ningún problema si se la presto. Se le digo que yo tengo uno, ella la agarra, la pasa y luego ya le ahorra $2 y feria. En ese momento me siento endeudado con esa persona, yo teniendo mi tarjeta y esta persona no teniéndola. Porque primeramente hay algo importante, esa persona no sabe que yo la tengo. Si no me está exigiendo a mí, hey, pues ahí la tienes, préstamela. No, yo siento en deuda con él, aunque él no sepa nada que yo tengo mi tarjetita. Sí, pero yo tengo la necesidad y siento la necesidad de hacerlo. Y muchas veces le digo a la cajera, hey, aquí está la tarjeta, pásela, y la hace. Y lo hace y la pasa y el otro ni me agradece nada, nomás ya tiene que pagar menos. Pero ese no es el punto. El punto es de que esa deuda que yo tenía, que él no sabía, y que eso es lo que sentía Pablo. Así, con esa tengo que hacerlo. Acá yo le puse en español, que yo le digo a la cajera, excuse me. Una palabra en inglés, pero escrita en español. Ese es el sentimiento de Pablo, preciosos. No podemos permitir que las personas que nos rodean sigan con rumbo al infierno en nuestras propias narices. Sabemos dónde está la verdad. Tenemos la tarjeta y estas personas están yéndose al infierno aquí y las queremos.
La cosa es que los estimamos. No quisiéramos que se fueran al infierno y muchas veces el pretexto es, es que no le gusta que le hable de Dios. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que usted está dejando que esta persona a la que usted sí quiere se esté metiendo en el pantano que nunca tiene término, en el lago de fuego. Y usted no está haciendo nada, usted está respetándolo. ¿Se imagina? Usted está respetando su opinión porque lo quiere. En vez de, no me importa que chilles, te voy a detener aquí, Dios te ama. Pablo hacía eso. Ahora, Dios no obliga a nadie a ser salvo, pero la información tiene que estar acá, como dijimos al principio con Jeremías. Tienes que decírselo, mínimo. Si alguien se va al infierno, tiene que irse riéndose al infierno. Porque diciendo, no quiero Dios, para siempre me voy a quemar, lero, me gusta eso. Está bien, ya ni modo. Ni Dios puede detenerlo, es su gusto. Ok, no cae tu sangre sobre mí, dice Pablo. Dice Pablo en Hechos de los Apóstoles 20:26. También dice lo mismo. Yo ya les di todo el consejo. Todo el consejo. Desde lo malo hasta lo bueno. Es decisión de ustedes. No deje que sus seres queridos, por mínimo, se habla de su vecino, se habla de llevar el evangelio para todos lados, pero hombre, su mamá, sus hijos, sus hermanos, tiene que decirle usted el evangelio. El evangelio es esto, la buena noticia de que ya no es necesario que te vayas al infierno, porque Dios proveyó un camino para el cielo y está disponible a ti. Está disponible a ti. La otra palabra era pronto estoy. Tengo urgencia, es la palabra. Eso está en el versículo 16. En el 15 dice, así que en cuanto, no fuimos para allá, pero esa palabra, déjame ver bien rápido. Soy deudor y pronto estoy. Tengo urgencia, estoy impaciente, no puedo esperar más, estoy listo o también estoy dispuesto y preparado. Pablo dice en Hechos 21:13, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando? Pablo iba a ir a Jerusalén, pero decía, si vas te van a matar. Y decía, no me importa, y todos estaban chillando, no vayas, Pablo. Y él dijo, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado si voy a Jerusalén, dice, más aún a morir a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Sí, no me importa morir. Ellos decían, no vayas, si vas te van a matar. Lo querían mucho, pero él dijo, no, estoy dispuesto a hacerlo. Esa es la palabra, estoy endeudado, tengo la urgencia por ir y hacerlo, no me importa nada. Entonces, entendemos que Pablo tiene la necesidad por amor de ir urgentemente a Roma, dispuesto a morir si es necesario, para que ellos entiendan y tengan la verdad e información correcta en cuanto al evangelio. Y lo mismo estaba haciendo al venir a Roma, en donde lo mataron. ¿Okay? Pero aquí en el versículo 16 encontramos una frase de Pablo que tenemos que descifrar. La frase que Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, tenemos que descifrarla, porque si la piensa poquito, ¿por qué está diciendo eso Pablo? Él está seguro que el evangelio es el que le va a dar salvación al otro. Él está seguro que él tiene esa deuda y que quiere hacerlo, pero ¿por qué ahora dice, no me avergüenzo del evangelio? Como si el evangelio fuera una vergüenza. Como si alguien pensara que él está haciendo algo vergonzoso. Sí, eso incluye esta frase. ¿Por qué dice eso Pablo? Vamos a ver. ¿A qué se refiere Pablo? Les dice a los romanos que los ha tomado en consideración. Así comenzó la carta, los tomo en consideración, pienso en ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes. He clamado a Dios, he orado por ustedes. Ya les dijo que los ama y les quiere compartir el don que Él tiene, el don de Dios, el más excelente don, dice en 1 Corintios 12, el último versículo, después de decir todos los dones espirituales, Pablo dice, pero yo tengo algo más excelente que todos los dones espirituales, es el don que quería compartirle a los romanos, el don del amor, del cual habla todo el capítulo 13 de 1 Corintios. Bueno, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Porque Roma era la capital, dice esto porque Roma era la capital del Imperio Romano. En sí era la capital del mundo conocido. El Imperio Romano había abarcado por todos lados y esa era la capital de todo el mundo conocido. El Imperio Romano tenía muchas provincias que él había, ¿cómo se llama eso? Conseguido, pues que habían ido y dominado y ya hacerlos de ellos. Allí estaba el núcleo de poder en Roma y el centro de religión pagana de ese tiempo. Y pues por eso los romanos miraban a los judíos muy pequeñitos. Ese es el punto. Los romanos pensaban que eran tan importantes, tan imponentes, su presencia tan imponente. Ellos eran los reyes del mundo conocido. Ahora,
Vamos a ver por qué Pablo dice no me arrepiento del evangelio. Va teniendo sentido esto, porque ahora va a ir a Roma a exponer que ellos se dominen o se doblen ante Jesús, quien es un judío que murió en la cruz. Y vamos a ver qué significa esto. Los judíos ante los romanos eran muy pequeños e insignificantes, una clase baja, la mayoría esclavos, y tomando en cuenta que la crucifixión romana era la más baja forma de muerte, ¿sí?, de ejecución. Solo a los más corrompidos criminales les crucificaban, a los rebeldes, a los que era una vergüenza. De por sí eran unos criminales, pero si querían poner un ejemplo a la gente de lo último de vergüenza, ponían a alguien en la cruz y toda la gente se burlaba de ese. Y aparte, para que no hiciera nadie lo que ese hizo. Era lo último, lo más malo que había. Una persona crucificada y ahí se iba a morir. Era lo peor ahora. Entonces, ya vamos entendiendo, Pablo predica a Jesús, un judío que fue crucificado. Imagínense, un esclavo, ¿a quién le importaba? ¿A alguien judío? En Roma, a nadie. Peor tantito, uno que fue crucificado en una cruz romana. La peor forma de ejecución. Pablo quería decirles, hay que creer en este. Y los orgullosos romanos decían, no podían poner su fe en una persona que ha sido ejecutado de una manera tan vil. En Roma había muchos filósofos y filosofías de alto grado, y en el ámbito político tanto como el ámbito aristocrático. Para un romano, al pensar que un miserable predicador, hablando de Pablo, que predica a uno que resucitó de los muertos, judío, crucificado en una cruz romana, era algo cómico. Era algo para soltar la carcajeada en frente de Pablo. Pero por eso Pablo dice, saca las barreras, se saca lo que está ahí y dice, no me arrepiento, no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio y vengo a predicarle la palabra en frente de los que piensan que soy tan mínimo como yo sé que piensan. No me avergüenzo del evangelio. Y les dará una cátedra a ellos de información y les explicará con toda confidencia en quién él cree y qué es lo que Jesús promete al que crea, en el que está vivo porque resucitó y aún después de la tumba quiere salvarte porque venció la muerte. En el versículo 1 Pablo menciona que este evangelio, en el versículo 1 que pasamos, predica que el evangelio, si ve usted allí, dice el evangelio es el evangelio de Dios. Cuando Pablo dice esto, el propósito es decir, no es un judío chiquito en el que ustedes van a creer. El evangelio que predico es de uno que venció la muerte porque es Dios. Es el evangelio de Dios. Esto es lo que Pablo está diciéndole a los romanos y a nosotros mismos. El evangelio de Dios. ¿Cómo pues tendrá algo, Pablo, cómo tendrá algo de pena de llevar un mensaje de alguien tan importante como es Dios, que viene de Dios y está centrado en su Hijo Jesús? Pablo conocía la forma de vida en Roma. Era una vida sin moral. Ellos pensaban que podían hacer y vivir de la manera que les placiera. Y las vidas corrompidas e inmorales eran de lo más normal. La vida en Roma era de lo más normal. Lo que en Roma abundaba era orgías por todos lados, hombres y mujeres, no importaba. Si usted ve la historia de Roma en el tiempo donde estaba Nerón, que quemó Roma, es una cochinada. Si todo el mundo, el César y todos traían sus florecitas, ¿aquí se acuerdan de eso? En las películas, sí, todos caminan así como. Sí, porque no les importaba nada, porque ahí no había moral absoluta, no tenían moral. ¿Por qué? ¿Quién se las iba a decir? Si tenían un montón, ellos pensaban que eran los meros. Nadie podía enseñarles nada. Entonces, lo que el rey dijera es lo que era. Y el rey normalmente era bien flojo y no tenía nada que hacer. Estaba inventando puras cosas de cómo divertirse, de cómo esto. Eran bien borrachos. Se la pasa. Ahora, no había moral en Roma. Y Pablo sabía tal cosa. Pablo sabía perfectamente lo que estaba pasando en Roma. Él va y dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Enfrente de ellos se para con los pies así.
corrompidas e inmorales, eran de lo más normal. La prostitución y la degeneración estaba a la orden del día. El reto que Pablo tenía enfrente era de lo más difícil, pero respondía así: no me arrepiento, no me avergüenzo, del evangelio. 1 Corintios 1, del 18 al 20 dice: porque la palabra de la cruz, y esto es importantísimo porque hay gente como los romanos que no entendían lo que Pablo estaba diciendo, pero no lo paró eso de llevárselos. Y tenemos que tener esto en la mente. ¿Cómo le voy a decir esto, el evangelio, a este? Si mira cómo vive, mira cómo es esto. No, tenemos que ir a decírselo, porque es de la información que esa persona va a tomar una decisión, no en el momento, pero después, cuando tenga la información completa, que tú no te avergüences del evangelio y se la digas de todos modos. Porque la palabra de la cruz es locura, dice 1 Corintios 1, del 18 al 29. Pero no voy a leer hasta allá, no voy a leer 18 y 19. Puse el 29, pero 19, me equivoqué. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo estaba seguro que en esta ciudad pasaría lo que él experimentó en ciudades llenas de pecado, como fueron Efesio y Corinto. Corinto era la mejor, era la ciudad más pecaminosa que se conocía en ese alrededor. Corinto era parecido a Roma, pero en pobre. Sí, Corinto tenían un templo, el templo donde para darle dinero al templo se prostituían un montón de mujeres, y luego era santo eso, sí, porque así es como daban su ofrenda. Sí, las contrataban y el dinero iba para el templo. Eso en Corinto era terrible. En Corinto no había absolutamente amor, pero aún Pablo encontró frutos en Corinto, y sabemos que muchísima gente se convirtió en la ciudad de Corinto, donde después de vivir sus vidas en base a la carne, ahora esas personas, cuando escuchaban el evangelio, ahora una gran cantidad de personas caminaban con Jesús. Y aún él mismo, Pablo, era una muestra del poder del evangelio que lo convirtió a él, siendo él un aférrimo enemigo de los cristianos. Sí, en el evangelio, le digo así bien clarito, hay poder. No importa qué yo le diga, o no importa quién se lo diga, qué príncipe se lo diga, qué rey se lo diga, qué predicador famosísimo, el predicador más importante del mundo. No importa si Billy Graham se lo dice, si él se lo dice porque él tiene la fuerza para hacerlo, y él dice: yo te voy a dar salvación porque yo tengo una casa en donde te metes y hay salvación. Mentira. El evangelio tiene poder porque es palabra de Dios. Amén. Sí, y hay que tomar en cuenta que el evangelio, esta revelación de Dios para nosotros, si la decimos, si dice eso la Biblia, al decírsela nosotros a alguien, nosotros nos podemos ir corriendo, porque solita la palabra de Dios va a llegar a un punto en el corazón de esa persona y lo va a hacer pensar y lo va a transformar. Dice en Isaías 55: mi palabra nunca regresará vacía. Usted llegue y dígale: si te arrepientes de tus pecados, Dios te va a perdonar y te va a llevar al cielo. Piensa en Él. La salvación es por gracia, no va por creer en el evangelio. Y le corre, no le hacen. Usted dígaselo en su oído a esa persona y le deja la verdad ahí. Y le corre. Y ellos lo va a estar pensando. ¿Sí? Y si usted cree que la palabra de Dios nunca regresa vacía, entonces, a ver, otra vez. Entonces, ¿verdad? ¿Sí lo vamos a hacer? Entonces, acá me faltó. Pablo fue transformado, literalmente. Esta es la fe sólida de Pablo. Una vez que escuchen del evangelio, el poder de Dios será manifestado a todos. La frase de Pablo, primero al judío y luego al griego, que es no judío, fue cumplida históricamente. El evangelio fue predicado primero a los judíos. Jesús mismo llevó a cabo esta evangelización, envió a sus discípulos de 2 en 2. En Mateo 5, del 5 al 6, dice: a estos 12 envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, o sea, no prediques a nadie que no sea judío. Jesús les dijo esto: no prediques, no te metas a ningún pueblo que no sea judío. Ni vayáis en ciudad de samaritanos, no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Solamente a los judíos. Jesús los envió solamente a los judíos primero. Pero ¿cuál es el beneficio que tienen ellos? En la información, nada, la llegó primero, pero esa misma información nos llegó a nosotros. Entonces fue primero los judíos. Ya que puse, ¿edad? ¿Sí? ¿Sí entienden la palabra edad, no? ¿Edad? ¿Edad? Es como, ¿verdad que sí? Ok.
17. Porque en el Evangelio, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Porque primero al judío de ninguna manera tiene que ver con que tiene diferente grado de salvación el judío porque le fue primero dado, no, sino de la misma manera al griego. Hoy sabemos, si ni uno ni el otro, solo el que cree. Ya dijimos, de los dos pueblos sale uno. Se arrepiente cambiando de su vida de pecado a una vida de santidad. Esa persona es salvo. Déjeme le digo una cosa. Si usted ya entendió el Evangelio, pero su vida todavía no representa el Evangelio, tiene que empezar a vivir en santidad. Porque no es el oírlo, es... ¿Qué dijo Jeremías cuando le dijo Dios a Jeremías? Yo quiero que mi palabra empiece a tener obra. Que mi palabra sea por obra. No nada más la escuchen, que ya la escucharon, pero ahora ¿qué? Practicarla. ¿Y qué es esto? Vivir en santidad, con integridad, con la verdad por enfrente. Caiga quien caiga. Si soy yo el que caigo, porque yo voy a decir la verdad, entonces está bien. Tenemos que vivir en santidad, porque si no vivimos en santidad, nuestra vida no progresa, se queda chaparrada. Entendimos que el Evangelio es la manifestación del poder de Dios. Y podía hablar mucho más acerca de qué es esto, porque eso está glorioso. Sí, el Evangelio es poder de Dios. Imagínense esto. Sabemos que Dios es todopoderoso. Ahora, ¿cómo podemos ver como está el fuego, una chispita del poder de Dios? El fuego es el poder de Dios. Ahora, ¿cómo usted puede ver una chispita del poder de Dios? Algo que nos hable del poder de Dios. Aquí dice, el Evangelio es poder de Dios. Es grande, es mucho, y lo tenemos disponible, experimentable, entendible, comprendible. El Evangelio es solamente de enfocarnos en eso, entenderlo y ponerlo en práctica. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Esto es lo que explica este versículo a través de su justicia en el Evangelio. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Buscar primero el Evangelio de Dios y su justicia, que nos viene a través de Jesucristo. La justicia de Dios, si ahorita vamos a hablar mejor déjale leo, porque luego nos trazamos. 3 formas de entender la justicia de Dios. Porque la justicia de Dios es donde se manifiesta el poder de Dios. Sí, porque si nomás fuera justo, imagínense, si nos tiene que juzgar a cada uno por lo que hicimos o quienes somos, no quedaría nada de nosotros. Pero entonces se manifiesta el poder de Dios, de su gracia, y entonces tenemos que entenderlo. El poder de Dios que salva al pecador. Primero, para entender la justicia de Dios en cuanto a su naturaleza, su justicia, Dios siempre hace solo lo bueno, lo que está bien, lo correcto, lo propio, lo propio siempre, jamás. Significa eso perpetuamente. Dios hace lo justo siempre. Nunca se equivoca. Déjale digo, entienda eso. No dude de eso. No piense que Él es un hombre para que se arrepienta o mienta, dice la Biblia. No piense que es uno como usted, de mentiroso. O como yo, de mentiroso. ¿Sí? O de engañador, o con un corazón así de feo como el que tenemos. Dios dice que si nosotros entendemos que Él es absolutamente santo, que nunca se equivoca, que siempre habla lo correcto, que Él es correcto y que Él es verdadero, entonces usted y yo vamos a estar conscientes de que nos ama un Dios que es bueno y que es confiable. Amén. Entonces nuestra fe obviamente está bien centrada. Dependemos de alguien que es confiable. En contraste con nunca ha cometido un error. En él no hay injusticia o deshonestidad. Otra forma de encontrar, de conocer la justicia de Dios, si Dios concede, es esto. Sí, Dios concede la salvación a pervertidos, pecadores, mentirosos, y los ha justificado. Si Dios es tan justo, tan irreprochable, tan irreprendible, y Él perdona a una persona que ha pecado contra Él una y otra vez, dígame usted, ¿dónde está la justicia? Piénselo bien, no piense en sus conveniencias. Piense en un juez y usted va y piénselo así. Usted estaba así en una esquina y llegó uno y ¡pau! Le pegó en la pura cara y le hizo una moretón aquí. Entonces usted lo lleva a la corte y usted le dice al juez, mire, tiene un anillote y me pegó aquí.
Y el juez dice, ok, te perdono, al que le pegó. Y usted dice, este no es un justo juez. Ahora, Dios está perdonando al pecador, al ofensor, al que pecó contra ti. ¿Dónde está entonces la justicia de Dios? A ver, primero no se entendía porque sabemos que Dios es justo, pero si es tan justo, ¿por qué perdona al pecador? A ver, todavía es válida la justicia de Dios porque, ahí va, la entendemos porque Jesús, sin pecado, inocente, absolutamente, digamos que no tiene nada que ver conmigo cuando yo pequé, inocente, murió en lugar mío. Lo que yo merecía, Él lo llevó en Él. Él lo arrebató de mí, toda mi culpa la arrebató de mí. ¿Sí? Y Él murió. Ahora, satisfació toda exigencia de la justicia divina. Y el castigo por nuestro pecado ha tenido lugar en aquella fría cruz. Ahora, me pegó, juez, me pegó, mira cómo me dejó, mira, casi no puedo ver, Dios. Entonces, el juez va a decir, culpable al que me pegó. Pero entonces, digamos, culpable, merece la muerte. Jesús dice, ok, yo la tomo por él. Entonces, el justo juez todavía hace justicia y todavía sigue justo porque ejecutó justicia y cobró la culpa en su Hijo y perdonó al ejecutor del mal. ¿Se entendió ahí? Entonces todavía sigue siendo justo juez. Tercero, el estándar de la justicia de Dios es simplemente inalcanzable para el hombre común, pero Dios nos ve juntos perfectamente en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, para alcanzar el estándar de Dios de la manera que, fíjese bien, si alguien de aquí en esta congregación dice, no soy tan malo, nunca he matado, yo no le he jalado los pelos a nadie, yo no he golpeado a mi esposa, no soy tan malo, hay otros más malos que yo. Ahora usted, mídase su santidad suya con la santidad de Dios. Ahí se lo voy a dejar de tarea eso. Si usted piensa que es igual que santo que Dios, entonces yo no sé por qué Dios no lo está dando el cielo ya. ¿Verdad? Pero si usted es poquito menos santo que Dios, entonces usted no tiene acceso a la santidad de Dios, porque usted no lo merece. Entonces, sabemos que cuando Dios lo ve a usted, si no ve a Jesús en nosotros, no podemos entrar en su presencia. Porque en Él somos completa y absolutamente puros, perfectos, santos, merecedores dignos en Cristo. Entonces la justicia de Dios todavía está allí. Dios es justo cuando expone, cuando expresa, cuando nos da su amor. Y ahora todo su amor viene a nosotros. Y lo malo que somos, lo irreverentes que somos, lo pecadores que somos, calladitos, haciendo pecados gravísimos, son perdonados. Son perdonados, gloria a Dios, aleluya, gracias Señor. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Imagínese esto, para que fuéramos justicia de Dios en Él. ¿Cómo se revela la justicia de Dios en el Evangelio? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Lo más normal ante un Dios santo y justo es que por un pecado cometido Dios nos mande a la muerte eterna. Pero nosotros hemos oído la palabra de Dios, que el amor, fíjese bien en esto, la justicia de Dios sería nomás la ira contra el pecador que hizo pecado. Ahora, el amor de Dios, fíjese en esto, ha proveído lo que la justicia demandaba. Ponga esa frase en su carro allí para que la vea siempre. El amor de Dios que el amor de Dios ha proveído lo que su justicia demandaba. Nos envió a su Hijo y Él nos justificó y glorificó al Padre al mismo tiempo. ¿Cómo? Pregunta, el que no tiene fe,
¿Cómo? Es que pregunta el que no tiene fe. ¿Cómo es que Dios nos va a justificar? Si esto y aquello. Si no tienes fe, no crees en un Dios tan grande y tan bueno. Si aquí dice, por fe y para fe. ¿Qué es esto? Que es por creer. Sí, ese es por fe. Porque beneficio tendrá. O sea, porque ¿qué beneficio tiene? Por creer en Dios, primeramente, por fe. Así dice, por fe. Ahora, ¿qué beneficio tiene uno que sí entienda y no crea? Yo entiendo todo, pero no creo en Dios. ¿Qué beneficio hay para este? ¿Cuánta gente conoce toda la Biblia? Yo conozco personas que saben la Biblia así, y no expresan en su vida el amor de Dios. Porque no tienen eso. No tienen la relación personal con Él. Aunque dicen tenerla y conocen la Biblia, pero no tienen ese amor con el contrato. Los fariseos la conocían la Biblia, pero ¿qué? Trataban con la Biblia en la cabeza al que no entendiera. ¿Sí? Entonces tenemos que ser flexibles porque amamos. No más por eso, por amor. Que es por creer, porque ¿qué beneficio tendrá alguien que entiende esto pero no cree en Dios? Nada, ninguno. Pero en realidad no entienden, no pueden entender. ¿Por qué no pueden entender las cosas de Dios? Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Si usted entiende la verdad de la Biblia es porque usted entiende esto, está viviendo espiritualmente. Si no las entiende, estudie más, busque y escudriñe, júntese con otro, ore, póngase en oración para que Dios le dé entendimiento y entienda la Biblia. No la va a entender si no se junta con nadie. Tiene que venir y poner atención y poner apuntes y escudriñar la palabra. Déjenme les digo una cosita. Qué preciosos están todos hoy, ¿verdad? Cuando alguien te dice algo bueno es que algo malo viene detrás, ¿verdad? Qué bonitos están, qué preciosos, qué lindos, qué perfumados. Ahora sí, si no están luchando por vivir en santidad, no van a crecer espiritualmente. Si no están luchando por ser santos cuando nadie los vea, no van a crecer espiritualmente. Y cada día entenderán menos del Evangelio hasta que un día les aburre el Evangelio y se desanimen. Esto es, después de haber gozado de las mieles de la gracia de Dios, van a dejarlo. Tienen que ponerle ganas. Tienen que pellizcarse y decir, no, yo estoy vivo, no puedo ser pecado. Yo soy salvo, soy hijo de Dios. Mijitos, no podemos seguir disfrutando de lo que sí sabemos que es pecado y palmeándonos en la espalda solos, cerremos los ojos a nuestra maldad que sí tenemos y que sí practicamos. No podemos seguir haciendo eso. Y luego decir, si la gente no lo vio, yo tampoco lo veo. ¿Sí? Y seguir en la vida como si nada. Lo que tenemos que hacer es parar de tolerar el pecado y entregarnos en santidad a Jehová. No podemos decir tengo fe y vivir en desobediencia. Esto dice, eso sería peor, dice de acuerdo a lo que dice Dios. Si tú crees en Dios, tienes fe y dices que lees la Biblia, pero vives contrario a eso, eres un rebelde enemigo de Dios a conciencia, no un ignorante que tiene que ser evangelizado. ¿Se entendió allí la gravedad del caso? Hebreos 10:38, mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agrada a mi alma. Otra vez es esto, yo tengo fe, entonces ¿cómo voy a retroceder? Dice Dios, eso desagradaría a mi alma, no agrada a mi alma. Tenemos otra escritura, Juan 14:15 y luego el 24. Si me amas, dice Jesús, guarda mis mandamientos. Y en el 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, dice Jesús, sino que es de mi Padre que me ha enviado. Entonces, familia mía, preciosos de mi corazón, en el Evangelio encontramos la justicia de Dios por la fe. Y para vivir en la fe, es curioso, pero nosotros los cristianos vivimos dentro de muy poca fe. Creemos que hay un Dios, pero no le tememos, puesto que cuando nos llega la oportunidad de pecar, fácilmente caemos y muchas veces sin cargo de conciencia. ¿Es esto verdad o no? Es terrible, hermanos. Decimos que somos cristianos, venimos a la iglesia y levantamos la mano arriba y todos decimos, oh, ese es cristiano, es de los míos. Sí, pero en la calle, cuando se nos presenta la oportunidad, ¿qué pasa? La aprovechamos y caemos allá como vacas viejas pecando. Perdonen la palabra y la definición, pero se me salió. No tenemos que pecar entonces, tenemos que detenernos a pecar. Soy santo, soy hijo de Dios, yo vivo mi fe, yo creo en Dios, no tengo por qué caer. ¿Me perdonan? Y encima vivimos deprimidos, tristes y corajudos, guardando rencor y sin compromiso verdadero con Dios, como si no hubiera Dios. Imagínate.
Así vivimos como si no hubiera Dios. Los cristianos. No es el mundo ni el africano que no conoce a Dios. Nosotros. Hermanitos, esto no es tener fe. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea, que el que se acerca a Dios, crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Que eso significa que Él recompensará a los que le buscan por fe. Si el mensaje del Evangelio fuera hablar de la justicia de Dios, como vimos al principio del estudio, acerca de su soberanía y verdad, todavía no nos fuera claro, si nomás habláramos de lo justo y lo bueno que es Dios. La buena noticia no tendría sentido en nosotros si nomás hablamos de lo magnífico y soberano que es Dios en el universo. Pero por la justicia maravillosa de Dios, el Evangelio nos da la noticia llena de integridad y de esperanza segura de la salvación. La frase, el justo por la fe vivirá, significa que el justo, el que conoce la justicia de Dios, vive porque le cree a Dios. ¿Se fijan en esto? El justo por la fe vivirá. El justo, el que cree en Dios, el honesto, el que sigue la verdad, el que es cristiano verdadero, seguidor de Jesucristo, va a vivir porque cree que Dios es verdadero y lo que Él ofreció es la verdad. Y usted ahora va a vivir convencido de que ningún pecado que usted ha hecho tiene sentido enfrente de Dios, porque Jesús ya pagó por él. Y usted es libre, libre de pecado una vez que usted se arrepienta. No puede seguir taladrándose en su mente y en su corazón, pero cometí este pecado y la muerte de Jesús no es suficiente. ¿Por qué va a pensar así? ¿Por qué va a pensar así? Está ignorando el amor de Dios. Está ignorando el amor de Dios. Dios es más grande que ese pecado que usted cometió. Habacuc 2:4. Ahí comienza la frase, el justo por la fe vivirá, y en Gálatas 3:11 también dice, y significa que el que confía en Dios en dependencia de Él y así vive, eso es simplemente maravilloso. Dios lo toma en cuenta y lo lleva al cielo. No somos salvos por nosotros mismos, ni somos algo por nosotros, sino que somos hijos de Dios, de Él y por su gracia de Él y su justicia, y porque creemos en Él, viviremos. El justo que cree en Él, porque cree en Él, vivirá. Amén, aleluya, gloria a Dios. Ya sé que me pasé, pero ¿qué tiene? Padre Santísimo, ¿van a tocar una cancioncilla? Padre Santísimo, nosotros creemos en ti y sabemos que vas a recompensar a los que en ti creen. Y los que en ti creen cumplen tu palabra, obedecemos la Biblia. No podemos desanimarnos porque aquel no la sigue, porque aquel no la cree, porque aquel vive como si no existiera Dios. Eso no me importa a mí. Señor, ayúdanos a cada uno para que nosotros tengamos una fe que cuente, una fe que sea palpable, que vivamos en santidad cuando nadie nos vea, que seamos amorosos cuando nadie nos vea, que oremos por los demás cuando nadie los vea. Señor, ayúdanos para que entremos en tu reino y seamos tuyos, fortalecidos en el poder de Dios, llenos del Espíritu Santo personalmente. Cuando nadie me vea, es cuando yo voy a saber si vivo en santidad y soy tuyo. Glorioso Rey, ayúdame para llevar este bello mensaje a mi familia, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, para gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Los estudios de hoy están allá atrás. Si alguien quiere un estudio, ahí agarre. Tengo unos CDs del estudio de Mateo. Están en aquella mesita. Si lo quieren, Dios los bendiga.